Muy buenas tardes, muy buenos días, depende de dónde nos están mirando hoy. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta sesión de los webinarios OLACEF. Esta semana, la comisión encargada de los temas ambientales, la COMTEMA, es la que lidera este webinario. Y por tanto, hoy vamos a hablar de áreas protegidas, salud y aislamiento social durante la pandemia. ¿Por qué? Esto en el contexto de una auditoría coordinada que actualmente lleva adelante COMTEMA sobre biodiversidad. Como saben, la biodiversidad es responsable por el equilibrio y la supervivencia de los ecosistemas en todo el mundo. Y estos recursos biológicos son los pilares que sustentan a la humanidad, o sea, a todos nosotros. Irónicamente, la principal amenaza para la biodiversidad es la acción humana, que se manifiesta a través de la deforestación, los incendios forestales, los cambios en el ecosistema, etc. Cosas que vemos todos los días por la prensa. Por tanto, definir áreas protegidas y formular buenas políticas públicas para su cuidado tiene un impacto positivo en el bienestar y la salud humana. Así que hoy día, entonces, abordaremos la importancia de las políticas públicas de conservación de diversidad biológica como el establecimiento de áreas protegidas. Y para eso vamos a invitar a nuestro primer expositor, que es el señor Adriano Yuras. Adriano es auditor federal de control externo en el Tribunal de Cuentas de la Unión en Brasil. Él es graduado en Derecho por la Universidad de Brasilia, con una especialidad en Derecho Constitucional por el Instituto Brasiliense de Derecho Público. Actualmente es el coordinador de la auditoría coordinada en áreas protegidas que se realiza a nivel de OLACEF con la participación de 18 entidades fiscalizadoras superiores. Todo esto en el ámbito, como les decía, de la COMTEMA, de la OLACEF. La COMTEMA es la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente. Adriano participó también en la auditoría coordinada sobre la preparación de los gobiernos de América Latina y el Caribe para implementar la Agenda 2030, que fue una auditoría pionera a nivel de la OLACEF sobre la evaluación de la Agenda 2030, así como también en otras auditorías coordinadas realizadas y coordinadas por el TCU de Brasil. Adriano, por favor, adelante, bienvenido. Cuéntanos cómo nos va con la auditoría. Adelante. Adriano, puede ser que tienes tu micrófono cerrado. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha y ve mi pantalla? Ahora sí, vemos tu pantalla y te escuchamos. Perfecto. Sí, ¿y se puede, Adriano, activar su cámara, por favor? Ah, perdón. Ahí creo que se me ve. Ahí en estás. pantalla. Ahí, y bueno, me escucha. Perfecto. Bueno, adelante. Muchas gracias, Osvaldo, y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF por los webinarios y toda la comunicación social que están haciendo de la OLACEF. Es muy importante en esta semana de los productos de la COMTEMA y nuestras comunicaciones. Es muy importante tener esto bien comunicado como están haciendo ustedes. Muchas gracias. Gracias también a Claudio Maretti por aceptar nuestra invitación de estar aquí con nosotros una vez más. En otros momentos también nos brindó con su participación siempre bastante constructiva y productiva en nuestros eventos. Muchas gracias, Claudio. También me gustaría agradecer a Daciel Velázquez, mi compañero de trabajo, quien nos acompaña ahora y me apoya ahí con lo que necesite en este momento. Y también a los auditores de las DFS, participantes de la auditoría coordinada en áreas protegidas, que también están ahí asistiendo. A los auditores de los tribunales de cuentas de los estados amazónicos brasileños, que también participaron en la fase nacional de la auditoría. Y a todos los otros que nos asisten virtualmente, sea ahora, en este momento, o en otro momento después. En mi presentación hablaré un poco de la crisis que estamos pasando en este momento, sus relaciones con el desarrollo sostenible, la relación del desarrollo sostenible con la Agenda 2030, el rol de las DFS en la Agenda 2030, el rol de las auditorías coordinadas y específicamente la auditoría coordinada en áreas protegidas. Claro, sabemos que vivimos una crisis sanitaria, esto no se necesita decir. También es una crisis de aspectos económicos muy claros. Estamos viendo muchos aspectos económicos y muchas veces la gente pone salud
y economía en rangos distintos, en momentos distintos, pero creo que esta discusión no es la más interesante porque las cosas hay que verlas integradas. Otro aspecto importante es, claro, una crisis social. Tenemos grupos distintos con distintas vulnerabilidades a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Especialmente un punto específico que me gustaría mencionar acá, pero no es el único. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, como están pasando la pandemia, es un punto de especificidad bastante importante de ver en el aspecto social de la crisis. También es una crisis ecológica, y lo que voy a comentar un poco más adelante, y esto lo puse ahí, económico, social y ecológico, justamente por los tres pilares clásicos del desarrollo sostenible. Un desarrollo hay que considerar el punto económico, social y ecológico de forma integrada para que sea viable, soportable, equitativo y, además de todo, sostenible. La sostenibilidad tiene que ver precisamente con estos tres pilares clásicos, pero otros también. Agrego un más, que es el aspecto institucional, que es una crisis institucional también la que estamos viviendo en el mundo todo, particularmente en algunos países. En Brasil, por ejemplo, tenemos una crisis institucional en relación a qué tipo de institución tiene que tener un rol más activo o menos activo para soportar los problemas de la crisis sanitaria y económica, social y ecológica por la cual pasamos. Y también es una crisis científica. En una reunión reciente, claro, estamos todos adaptándonos a la situación actual de trabajo virtual, donde sea posible. Y en una reunión se mencionó que la pandemia sería como un cisne negro, que es un efecto, un evento imprevisible o improbable de pasar, y también de alto impacto, de alta relevancia en varios aspectos como el económico, por ejemplo. Yo no estoy nada de acuerdo con esto porque no es un evento imprevisible o improbable. Muchos científicos, si uno busca en la internet, muchos videos ya resgatamos en los últimos meses, todos más o menos nos volvemos especialistas, expertos en pandemias y epidemiología y no sé qué más, por el acceso a la comunicación, a la información. Pero encontramos también videos de 2015, 2016, por ejemplo, un TED Talk de Bill Gates sobre el próximo evento sería una pandemia y probablemente del coronavirus. También les invito a ver en Netflix, hay un seriado ahí que se llama Pandemia, con 6 episodios que se lanzó muy recientemente en enero o febrero de este año, y hay ahí muchas cosas muy interesantes sobre lo que estamos pasando y lo que la comunidad científica ya lo decía sobre una posible pandemia que viría. Y no solamente esta, quizás ya dicen que probablemente tendremos otras más. Entonces, solamente para decir esto, en este punto del cisne negro, que lo que estamos pasando ya, la comunidad científica ya lo tenía claro, pero quizás nuestros ámbitos políticos u otros ámbitos no los escucharan bien. Quizás otros animales serían más apropiados para este momento, un ornitorrinco, por ejemplo, que no sabemos exactamente lo que es o qué tipo de característica tienes, o quizás también un piquero de patas azules, porque es un evento raro o, bueno, no tan conocido, o quizás la gente no le dé tanta importancia. Quizás también un cisne verde, que ya este documento es de enero de este año, que ya se habla un poco sobre los eventos, los aspectos financieros que vamos a tener con los cambios climáticos. Y ahí es una crisis científica, porque no solamente la pandemia y los aspectos que estamos viviendo hoy, pero también en el cambio climático, los científicos, la comunidad científica ya hace mucho tiempo nos dice, nos comprueba con datos lo que va a pasar, lo que ya está pasando,
y lo que tenemos que hacer para adaptarnos o mitigar estos cambios. Y la crisis es justamente cómo podemos hacer con que estos datos y la comunidad científica tenga más proeminencia y más espacio en la toma de decisión. Y bueno, son muchos aspectos, muchos ámbitos diferentes de esta crisis que estamos viviendo, pero hay un componente bastante claro de desarrollo sostenible, de la sostenibilidad en nuestras acciones, en nuestras instituciones globales, regionales y locales. Y claro, desarrollo sostenible, yo necesito hablar de la Agenda 2030. Muchos ya conocen esta pantalla y esta imagen que es bastante conocida de los ODS. El documento se llama Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en esta pantalla me gustaría decirles 3 puntos bastante interesantes de la agenda y de todo lo que está ahí expuesto. Primero, es sobre el documento mismo. El documento jurídico de la Agenda 2030 no son solamente los 17 objetivos que se suelen exponer en esta imagen, sino que también un documento largo y bastante profundo, bastante intenso, con 40 páginas, 2 de preámbulo y 38 de declaración misma, que en esta declaración se incluye, sí, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas, un promedio de 10 metas por objetivo, pero antes hay 59 párrafos bastante interesantes sobre el contexto de la agenda y lo que se propone con esta agenda, y después del listado de los objetivos, 32 otros párrafos, incluso una sección de seguimiento y examen de la agenda por medio de informes nacionales voluntarios y otros mecanismos de revisión y de examen sobre los cuales voy a mencionar un poco más adelante. Entonces, el primer punto de esta pantalla es que la declaración, y les invito a todos a leerla, es mucho más que los 17 objetivos, sino que un documento extenso de 40 páginas de 2015 que explica todo el contexto donde nos situamos. El segundo punto es sobre esta imagen que ven ahí a la izquierda con los 17 objetivos. Y un punto importante ahí es que la agenda propone, además de todo, una mirada transversal. Uno no puede ver los problemas públicos, las políticas públicas solamente en cajas, como la pandemia sería un problema de salud. Es también un problema de salud, sino que también un problema vinculado a otros tipos de problemas públicos que tenemos nosotros como humanidad. Por ejemplo, la alimentación. El hambre cero es del ODS 2 y tiene que ver con las formas de producción de alimentos, de garantizar que la gente en el mundo tenga acceso a alimentación. Y claro, tenemos informaciones ya que en China y en otros momentos que tuvimos epidemias relevantes como esta, como SARS, MERS, H1N1, tiene que ver con el manejo inadecuado de animales silvestres en mercados húmedos y otras formas de obtener alimento, y esto tiene una relación muy clara con la salud. También tenemos relaciones claras con cambio climático, con las áreas protegidas, con la biodiversidad, con el agua y otros más que, entonces, esta es una imagen interesante para los objetivos, pero uno tiene que tener en cuenta que los problemas son transversales y todos interligados. Y el tercer punto, que no voy a extenderme mucho más en esto, pero el nombre de la resolución arriba, que hay una explicación para cada punto de esto. A es de Asamblea General, res de resolución. 70 no es el número de la resolución, sino que el periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde se aprobó la resolución número 1. Entonces, la Agenda 2030 fue la primera resolución de septiembre de 2015 que se aprobó en la Asamblea General en el 70º periodo de sesiones de la Asamblea, que es el año 2015. Y eso se cuenta desde 1946, que fue justamente el año después de la Segunda Guerra Mundial,
donde las naciones se unieron para crear las Naciones Unidas e intentar prevenir una tercera guerra mundial y específicamente una guerra atómica, una guerra nuclear. Y bueno, entonces a cada año se cuenta un periodo de sesiones. El año 70 fue 2015 y por curiosidad, en el año 1, que es 1946, en 20 y pocos de enero de 1946, la primera resolución ahí que se aprobó fue la creación de una comisión para justamente estudiar los problemas que surgieron por motivo del descubrimiento de la energía atómica. Y también solamente para comentarles que en la pandemia muchos líderes mundiales hicieron relaciones con la Segunda Guerra Mundial, específicamente la chanciller alemana Angela Merkel y la reina Elizabeth II de Inglaterra. Mencionaron que la pandemia que estamos viviendo es un reto tan importante, tan grande, tan desafiador como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Que ahí se va. Otras dos resoluciones que les invito a consultar, la 228 del periodo 69 y la 209 del periodo 66, que tiene que ver justamente con la promoción y fomento de la eficiencia, rendición de cuentas, eficacia y transparencia de la administración pública mediante el fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras superiores, las EFS. Estos dos documentos ya son mucho más sencillos, son 5 páginas, 2 y 3, y bueno, tienen que ver con el llamado de las Naciones Unidas para la INTOSAI y las EFS tomar asiento y tomar parte en este proceso de desarrollo sostenible. Entonces, el rol de las entidades fiscalizadoras superiores es justamente evaluar el gasto público, promover la rendición de cuentas, promover la transparencia, la accountability y las 4 Es, eficiencia, eficacia, efectividad y economicidad. Y se agrega otra E más, que es la equidad, como las políticas públicas y los gastos públicos se ponen y se ejecutan para promover resultados de políticas públicas y de desarrollo sostenible. Y por eso hacemos auditorías coordinadas, no solamente trabajos de evaluación de cuentas públicas, auditorías de conformidad financieras y también las auditorías de desempeño. Y para temas transfronterizos como los medioambientales o temas de interés global, para tener un lenguaje común, para tener una posible comparabilidad de los datos y consolidación de resultados, hacemos auditorías coordinadas, como la que voy a mencionar ahora, la auditoría coordinada en áreas protegidas, que se realiza bajo la CONTEMA, la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente de la OLACEF, por coordinación del TCU, la EFS de Brasil, y con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de Cooperación Alemana, la GIZ. En esta auditoría tenemos básicamente 3 principales, pero hay mucho más que esto en esta pantalla, no tendría tiempo acá de decirlo todo, pero el ODS 14, que tiene que ver con la vida marina, la meta 14.5, la protección, la conservación, por lo menos 10% de zonas costeras y marinas, la meta 15.1 de la conservación, restablecimiento y uso sostenible de ecosistemas terrestres y ecosistemas interiores de agua dulce. Y claro, la meta 11 de Aichi, que está dentro del contexto del Convenio de Diversidad Biológica del CDB, de protección de conservación de 17% por lo menos de zonas terrestres y aguas continentales y 10% de zonas marinas y costeras por medio de sistemas de áreas protegidas administradas de manera eficaz y equitativa. En esta auditoría coordinada participan las entidades fiscalizadoras de 17 países que ahí están, y 15 de los cuales están en Latinoamérica, 2 en Europa, y una más, el Honorable Tribunal de Cuentas de Buenos Aires, que tiene la mirada provincial.
Menciono acá también los tribunales de cuentas de los estados de Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia y Roraima, los tribunales de cuentas estatales de la Amazonía brasileña que participan en la fase nacional. Esta auditoría tiene una auditoría anterior, la auditoría coordinada de 2014, en la cual participaron 12 EFS, 11 de las cuales participan ahora en la auditoría de 2019-2020. En esta auditoría se creó el INDIMAPA con bases en otras metodologías internacionales como el RAPAN y el MET para evaluación de áreas protegidas. Y los objetivos del INDIMAPA son básicamente tres: la evaluación de áreas protegidas, la comunicación de los resultados y el monitoreo y seguimiento de lo que pasó con estas áreas después de la primera evaluación. Los datos básicamente son en 13 indicadores de implementación y gestión de las áreas protegidas, como por ejemplo el plan de gestión, la asignación de recursos humanos y financieros, otros puntos importantes como fiscalización ambiental, investigación, uso público y otros más como el monitoreo de la biodiversidad. Cada indicador, para componer el índice al final de cada área protegida, es evaluado en 3 grados de implementación y gestión, que son el bajo, el mediano y el alto, para saber más o menos en qué nivel bajo este índice estaría la gestión y la implementación de cada área. Y dentro de los productos de comunicación, tenemos como destaque el INDIMAPA de forma geográfica. Este es el mapa de la auditoría de 2013-2014 en Amazonía brasileña, con los tribunales de cuentas estatales. Se expandió para los otros biomas brasileños, para las unidades de conservación federales. Y al final tuvimos una evaluación estandarizada por medio de esta metodología de 1.120 áreas protegidas en los 12 países participantes de la auditoría de 2014. Cada país tuvo, claro, su mapa con la evaluación del INDIMAPA. Y la pregunta que tenemos es, ¿qué ha pasado desde entonces? Entonces, 11 de estos 12 países participan en la auditoría ahora y tendrán la oportunidad de evaluar cómo la gestión de las áreas protegidas evolucionó desde entonces. Y la contribución de las AFS son muchas, pero básicamente un análisis independiente para la promoción de la rendición de cuentas, transparencia y perfeccionamiento de políticas públicas, informaciones relevantes para tomadores de decisión y el seguimiento sistemático de las recomendaciones hechas a los gobiernos anteriormente. Y para finalizar, y me quedo a la disposición para preguntas y respuestas y para el debate posterior, pongo acá una reflexión que no encontré, no localicé exactamente quién lo dijo, pero se atribuye esta frase de pensar globalmente y actuar localmente a Ulrich Beck, que es un sociólogo alemán. Y básicamente lo que tenemos, especialmente cuando miramos la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas, la INTOSAI, son retos globales, retos mundiales de largo plazo, pero hay que actuar localmente. Entonces hay que tener la mirada en los dos ámbitos, global y local, y en el medio, el regional, para saber a dónde vamos, cómo estamos caminando en este proceso. Muchas gracias por la atención. Perdóname si hablé demasiado rápido. Ahí están mis contactos y referencias de la presentación y estoy a la disposición para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adriano. Qué buen ejemplo con el que terminaste, esto de desafíos globales y actuar localmente, porque en definitiva es lo que está haciendo hoy día el TCU con la auditoría coordinada sobre áreas protegidas. Hay metas globales, se habló de Haití, se habló de las metas de la Agenda 2030, y el desafío es local, en cada país. Y dentro de cada país, por ejemplo, en el caso brasileño específico, en la Amazonas. Bueno, y ahora, para continuar con nuestro webinario, los quiero dejar con Claudio Maretti.
Claudio es actualmente el vicepresidente regional de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, o IUCN en inglés, para Sudamérica, y es miembro del colectivo socioambiental de Atibaya. Fue el coordinador del tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que se llevó a cabo el año pasado, en octubre, en Lima, Perú. Como consultor y científico independiente, así como voluntario también, colabora con visiones estratégicas en la gestión de áreas protegidas y sus sistemas, con territorios y áreas conservadas de pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales, con evaluaciones de resultados de sistema de áreas protegidas, con reflexión, diálogo y difusión sobre la importancia de la naturaleza y las áreas protegidas en campos como la salud, la investigación, el turismo, incluso de base comunitaria, voluntariado, valores paisajísticos y culturales. Claudio tiene 37 años de experiencia profesional y académica en Brasil, Latinoamérica y a nivel global, incluso en posiciones como director en el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad, en el Worldwide Fund for Nature de la UICN, entre otros. Bueno, no les doy más la lata. Claudio, por favor, adelante, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Osvaldo. Les voy a compartir mi pantalla con mi presentación. Yo empiezo por agradecer de manera muy fuerte a la CEF, a su comisión con tema, la Contraloría General de Chile, el Tribunal de Cuentas de Brasil, y participar en este proceso me es una oportunidad excepcional de aprender y de compartir de mi parte como experto, pero comprender de ustedes procesos de auditoría que son sumamente importantes para hacer avanzar los sistemas de áreas protegidas de nuestra región. Lo que quería mencionar un poco es enfocado justamente entre esta relación entre áreas protegidas de salud y cómo estamos y qué podemos recomendar en el momento presente, ¿no? Eso, el cuadro de este ciclo de webinarios promovidos por la ULACEF. Bueno, estamos en crisis, yo no voy a ser tan amplio a mencionar todas las crisis acá, pero aquí está claramente una reflexión del panel internacional de política y biodiversidad, de políticas públicas de biodiversidad, y que de alguna manera es nuestra guía internacional para lo que podamos tomar decisiones a nivel global sobre la conservación. Lo que es claro es que estamos perdiendo ecosistemas, hábitats, a una velocidad muy grande. Y eso se refleja en la pérdida de especies, y el número que impresionó a todos nosotros que acompañamos el tema el año pasado fue considerar que hay como 1 millón de especies en procesos de extinción en el mundo, ¿no? Algunos grupos taxonómicos con una piora más clara, otros un poco menos, pero en general afectando a todos los ecosistemas y todas las especies. Sin embargo, la crisis es un proceso complejo y combinado en diferentes frentes, y hay relaciones directas en los temas sociales, ecológicos y climáticos. Entonces, el tema es no solo las especies que pueden ser interesantes de una mirada como exótica, como desde lejos, etcétera, sino también afectando las bases de nuestra producción y de la calidad de la vida, por el tema, por ejemplo, de la alimentación, las tierras, el agua, y también en los mares, no solo en las superficies terrestres, pero los estoques pesqueros y los riesgos para la ciudad. Las áreas protegidas, ¿qué son? ¿Cómo se considera a nivel internacional? Bueno, son varias definiciones, importa mencionar 2 de áreas protegidas y 1 de lo que llamamos áreas conservadas, que son espacios que son bien definidos y que tienen un manejo, una gestión especial, con objetivos de conservación y otros valores que son asociados. En ese sentido, pues eso está claramente definido en un acuerdo internacional donde estamos prácticamente todos nuestros países, pero también en el referente más importante de criterios técnicos de nivel internacional,
que represento yo acá en el día de hoy, que es la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. En las metas, en el Plan Estratégico de Biodiversidad 2011-2020, tomamos la decisión de considerar no solo áreas protegidas de manera más estricta, sino también otros mecanismos espaciales eficaces. Y en esos otros mecanismos que a veces uno de nosotros estamos llamando de áreas conservadas, para ser más simples, finalmente en 2018 la COP de biodiversidad, la conferencia de la ONU de biodiversidad en 2018 en Egipto, decidió qué significa, o sea, puede ser una zona que no está definida, que no está establecida con objetivos de conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, pero que sí tiene una área delimitada, algún tipo de gestión o gobernanza y que aporta resultados positivos concretos para la conservación de la diversidad biológica. De mi manera de ver, las áreas protegidas son la mejor herramienta, la mejor manera que la humanidad ya ha inventado para conservar la naturaleza y los valores culturales asociados. En general, hablamos de conservación de la naturaleza, pero lo que hacemos es intervenir de manera social, organizada, más o menos con gobiernos, con sector privados, con comunidades, para disminuir los procesos de degradación y promover la conservación. Entonces, de hecho, la acción ya es una acción social, pero en general hay muchos valores culturales asociados con los elementos de la naturaleza que protegemos. Y la naturaleza tiene muchos beneficios, incluso directamente relacionado al tema, por ejemplo, de comunidades tradicionales y locales, que muchas veces tienen también derechos a esos espacios y muchas veces también nos brindan con conocimientos, con una sabiduría que hay que rescatar para volver a conectarnos con la naturaleza. Un punto que para mí es fundamental es que al proteger la naturaleza, protegemos sus beneficios, lo que está relacionado directamente con derechos humanos fundamentales y este acceso a sus beneficios tiene que ser manejado de manera a mejorar la equidad. Perdón. No sé qué pasó con mi computadora. Te escuchamos ¿Siguen? en todo caso. Te seguimos escuchando, Claudio. Ok. Pero si vuelvo a la presentación, ¿sí? Sí, claro. Sí, la presentación no la vemos ahora. Perdona que alguna cosa pasó acá en mi computadora y ya vuelvo con eso. Perfecto. Ningún problema. Pasan esas cosas cuando uno está haciendo un webinario en vivo, que no Sí. estamos acostumbrados también. Pues. Es parte de. Entonces, volviendo a la presentación, tenemos, como mencionaba incluso Juras, algunos acuerdos globales para mejorar, no solo ampliar, sino mejorar las áreas protegidas para que sean más efectivas y que puedan conectarse más con el desarrollo sostenible. Y una de esas es la meta Aichi 11, que es la más importante, el más importante acuerdo global para conservación de la naturaleza y que está vinculado directamente a los objetivos de desarrollo sostenible que lo mencionan. La UICN comprende las áreas protegidas en distintas categorías. No interesa en este momento ver en detalle cada una, sino reconocer que hay distintas categorías de manejo, de gestión de áreas protegidas por los objetivos que son distintos pero complementarios. Entonces, todas ellas tienen como objetivo principal la conservación de la biodiversidad, de la naturaleza, pero también a veces esos objetivos están combinados con la parte de turismo, el uso sostenible de comunidades tradicionales, la protección de paisajes importantes, la investigación, etc.
Y también reconoce la UICN en una matriz distintos tipos de gobernanza que simplificadamente son gobernanza por los gobiernos, una gobernanza privada y también por pueblos y comunidades tradicionales. ¿Cuál es la relación entre salud y naturaleza? Y acá, bueno, imaginamos que hay un creciente interés en este momento de pandemia, en este momento de distanciamiento, de aislamiento de la gente hacia la naturaleza, pero esos conocimientos ya son desarrollados desde antes y por lo menos algunos elementos son muy claros. O sea, que la investigación científica, las publicaciones científicas demuestran cada vez más, cada vez mejor, que hay beneficios de la salud con el contacto de la gente con la naturaleza. En general, relacionándose con el estrés, la disminución del estrés, que es típico de esta vida cotidiana moderna, que espero quede en el pasado después de la pandemia, pero también por la oportunidad de hacer ejercicios físicos, que hay un beneficio claro para cuestiones de disturbios, de problemas psicológicos y en recuperación de enfermos. Pero si comprendemos salud de una manera más amplia, pues hay que pensar también que la naturaleza y las áreas protegidas ayudan a disminuir los impactos de los desastres que a veces todavía llamamos de naturales. La calidad de la agua, la estabilidad de la agua, aire más puro, equilibrio térmico y además posibilidades de descubiertas de medicinas. Claudio, Entonces, sí. Disculpa, perdona que te moleste, que no podemos ver la presentación, entonces la vamos a poner nosotros, pero te pedimos que nos digas, por favor, en qué lámina, y cuando quieras ir avanzando nos avises y nosotros entonces la vamos pasando. Ahora sí se ve, no sé si la puedes ver ahí. Pues la vamos a proyectar nosotros, no te preocupes, es solamente para que nos avises y la podamos ir cambiando. Dinos en qué lámina te interesa que la dejemos. Pues yo estaba en la lámina desde 7. Perfecto, vamos para allá. Qué raro. Bueno, entonces la lámina 17, algunos beneficios de la naturaleza en síntesis. Pues hay beneficios para la salud física y mental. Es importante reconocer que hay beneficios en conjuntos sociales, en grupos sociales, y que eso es cada vez más importante porque somos cada vez más urbanizados. Muy claramente tiene un beneficio asociado a enfermedades asociadas al estrés, a recuperación de enfermos de cualquier enfermedad que sea, una mejor integración de personas con dificultades, con deficiencias psicológicas de otras, pero también se empieza a conocer, la ciencia empieza a dar algunas indicaciones de que esa puede reforzar inmunidades frente a enfermedades más graves. Y como yo mencionaba, también disminuye los impactos de los eventos climáticos que cada vez son más fuertes. Y de manera que también impacta positivamente en la salud, es una mejor convivencia cuando vamos a la naturaleza con la familia, con los amigos, etc. La siguiente, posibles medios de relación con la naturaleza. Pues ahí, ¿por qué? ¿Cómo pasa eso? Las investigaciones científicas demuestran que, por ejemplo, hospitales que tienen ventanas abiertas para el verde, para la naturaleza, para una plaza en la ciudad, en general demuestran mejores recuperación de enfermos. Hay experiencias concretas, científicas, de notar cambios positivos por mostrar imágenes de la naturaleza para los enfermos. En algunos casos ya está investigando si distintas imágenes tienen distintos resultados. La presencia del verde en la ciudad, otra vez el beneficio social de grupos sociales, es muy claro en términos de dónde tiene más árboles, dónde tienen áreas naturales cerca,
pues la calidad de la salud de la gente en este barrio, en esta ciudad es mejor. La posibilidad de recreación por ir a las áreas protegidas y disminuir el estrés, pero también la invitación que el aire libre nos trae en términos de hacer más ejercicios físicos, la conexión con los sentidos y la meditación. Una cosa es estar en la naturaleza, la otra es nos permitir sentir, tener más atención en lo que está pasando, en cómo estamos, el medio ambiente, lo que está alrededor de nosotros, y a veces poner a meditar un poco con el viento, el sonido, etcétera, y profundizar esta relación a través de la meditación. En muchos casos es importante, interesante tener este acompañamiento clínico, de manera que se puede percibir cómo sesiones de visita a la naturaleza pueden producir un resultado beneficioso para la gente. El aire y la agua más limpios y la disminución de riesgos. Y ahí hablamos también en el caso de la pandemia actual con la COVID-19, pues donde se dice que es muy probable que la reducción de los ecosistemas y las intervenciones no sostenibles pueden estar conectadas con esta disponibilidad de la sociedad, esta posibilidad de la sociedad estar disponible a la pandemia. Las investigaciones científicas demuestran que cuando hay biodiversidad presente, puede que ocurra contaminación, pero los riesgos de pandemia, de una epidemia, son menores. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y el Convenio sobre la Diversidad Biológica ya vienen tratando de esta relación entre la biodiversidad y la salud humana hace rato. Hay una experiencia interesante en Australia, en la provincia de Victoria, que fortaleció las relaciones entre políticas públicas, entre la política pública de salud y la política pública de áreas protegidas, y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas viene difundiendo este ejemplo interesante de manera a promover. Ya tienen casos similares en Estados Unidos, en Colombia, y reciente tomé conocimiento que la CONAF en Chile ya está conectándose con una institución privada con base en Portugal para desarrollar lo que llamamos los baños de bosque, que es una tradición japonesa ya con 40 años y pico, en la cual pues estar en la naturaleza significa un beneficio a la salud, pero eso se hace con un acompañamiento, con un método, con un criterio, y puede incluso llegar a tener procesos de recomendaciones de una secuencia de actividades, de manera que el baño de bosque pueda dar resultados positivos en la salud de la gente. Para ir al cierre de mi presentación, ¿qué recomendaciones yo te diría y desde la Comisión Mundial de Áreas Protegidas podríamos acá plantearles? Una, evitar la reducción de los ecosistemas. Eso es una de las cosas que se habla mucho ahora, que quizá por la deforestación, pero también otros tipos de reducción de los hábitats o de ecosistemas, hay como una abertura a mayor posibilidad de las enfermedades. Pero hay también que mantener los ecosistemas en buena salud, porque muchas veces lo que vemos es que con la degradación de los ecosistemas y la aproximación de la gente, ahí justamente es donde hay la contaminación desde una alimentación sin atención a las enfermedades de los animales, pero también la promoción de áreas húmedas donde pueden proliferar enfermedades con los mosquitos y otros vectores. Pues ampliar los esfuerzos para el éxito de las áreas protegidas es muy importante, que tengamos áreas protegidas en cantidad suficiente, pero que sean muy bien manejadas y que tenga ahí condiciones para mantener ecosistemas en buena salud, pero también propiciar este contacto entre la gente y la naturaleza. Mantenernos conectados con la naturaleza, aunque a la distancia.
Entonces, sí es posible por imágenes, por algún tipo de conexión, por las ventanas, por las sacadas, mantener este contacto. Luego que sea posible, que las recomendaciones lo hagan posible, volver a visitar, volver al turismo de naturaleza y que sea un turismo que sea sostenible con respecto a las áreas protegidas y también a la población local, a los pueblos y comunidades tradicionales. Una idea que viene creciendo incluso en Gran Bretaña, en Reino Unido, Inglaterra, cada vez más se habla de prescripción médicas o paramédicas de la misma manera que se habla de ejercicios físicos, de una buena alimentación, de tener menos exposición al estrés, es también una manera de promover el contacto con la naturaleza. Si decimos que es importante caminar cada día o 3 veces a la semana, también es importante que una vez a la semana podamos estar en contacto con la naturaleza. Las recomendaciones sobre la biodiversidad y ecosistemas, entonces la lámina siguiente, la 24, espero que me estén siguiendo, perdona por el problema en la computadora. Las recomendaciones que tenemos es lograr los objetivos que tenemos en este plan estratégico que debería cerrar este año, pero que vamos a tener la conferencia solo en 2021. Y ahí es de donde debemos acordar un plan aún más ambicioso, porque lo que tenemos ahora no es suficiente. Estamos hablando de un nuevo acuerdo global por la naturaleza y la gente, y ahí ya hay incluso un borrador, pero la ciencia viene llamando la atención para el interés de los 30% por lo menos protegido y unos otros 20% con uso sostenible. Mantener la buena conexión entre las áreas protegidas, obviamente bajo el convenio sobre la diversidad biológica, con cambio climático y con los objetivos de desarrollo sostenible. Mantener nuestra acción integrada como región, reconociendo que los ecosistemas son transfronterizos, que la Amazonía, el Mar Caribe, los Andes, la Patagonia, la selva maya, no terminan en los límites políticos en las fronteras de los países. Acá un ejemplo de la ciencia, quizá el artículo científico, el paper más fuerte, que habla de la necesidad de por lo menos un 30% de protección para los próximos años, para la meta en 2030. Y la última lámina, la 26, de recomendaciones sobre áreas protegidas, pues considerar que las áreas protegidas tienen fuerte relación con otras políticas públicas, que las áreas protegidas son un sistema complejo que tiene relaciones, acá mencionamos, con la salud, pero también enfrentamiento a los cambios climáticos, derechos de los pueblos y comunidades tradicionales, políticas públicas de recreación, turismo, deportes, el suministro de agua a las ciudades, etc. Manejar y evaluar considerando que la realidad de la gestión de las áreas protegidas no es de una sola institución pública, que en general hay asociaciones con diversos actores sociales de maneras distintas, de maneras diferenciadas por distintos acuerdos y formas de esta relación. Y eso es también una manera de estar más abierto a los intereses de la sociedad, que son múltiples, que son distintos. La gente no quiere áreas protegidas para proteger la biodiversidad solamente, sino también la gente tiene intereses con la naturaleza por razones como religión, salud, recreación, una sensación de libertad y muchos otros. Hay que manejar y evaluar como sistemas de áreas protegidas y conservadas. Manejar cada área protegida de manera aislada es algo ya del pasado, pero lo seguimos haciendo de manera equivocada. Las áreas protegidas son complementarias entre ellas y también complementarias a las áreas no protegidas. Y esta integración es lo que hace también, lo hace como un sistema complejo. Y ahora, como reconocido por
por el convenio más importante de conservación de la naturaleza, el convenio sobre la diversidad biológica. Tenemos también otras áreas que llamamos conservadas o otros mecanismos de eficacia espaciales de conservación, que tienen que ver con áreas protegidas por razones militares o culturales o cualquier otra, y que también aportan a la conservación de la naturaleza. Nuevamente seguir actuando como región, y aquí mis felicitaciones otra vez a LOLACEF y a Contema por tener ese esfuerzo, incluso mi felicidad de poder contribuir con ustedes, incluso en la auditoría coordinada que presentó Adriana, y promover intercambios. A veces queremos cada uno de nosotros solucionar cosas, pero podemos mucho más y mejor cuando escuchamos y aprendemos con los demás. Así que les dejo con más una imagen de una área protegida y muchas gracias por este tiempo, estoy a la disposición y ahí tiene mis datos también si quiere conectar conmigo. Muchas gracias, Claudio, por la presentación. Qué linda imagen. Me darían ganas de quedarse mirándola así toda la tarde, sin salir de acá. Pero tenemos algunas preguntas y el tiempo nos apremia, así que me voy a lanzar directo hacia allá. Adriano, nos pregunta Noé. Dice, ¿cómo convienen ustedes los 4 principios, pero hablamos de eficiencia, eficacia, economicidad, equidad, de las auditorías sobre áreas protegidas? ¿Cómo han incorporado estos conceptos en la auditoría de áreas protegidas y si es un proceso complejo? Nos pregunta. Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Les comparto ahí mi pantalla rápidamente. A ver. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, sí. Entonces, me preguntan sobre los aspectos de economicidad, efectividad, eficacia y eficiencia, ¿no es cierto? Así es. A ver. Bueno, entonces hay muy rápidamente en el marco lógico de una política pública. Nuevamente hay acá un compromiso, objetivos definidos para esta política. Cuando esto entra en la agenda política de un país, esto puede volver una política pública con leyes y después asignación presupuestaria con insumos, recursos que son reubicados para esta política, acciones, producciones de lo que se quiere hacer con esos insumos para hacer productos, bienes o servicios que se producen para la sociedad y para alcanzar objetivos. ¿Qué objetivos se pueden alcanzar con esta política? Ese es el marco lógico de cualquier intervención pública y especialmente de las políticas públicas. Si tengo una mirada de economicidad, yo quiero saber si los insumos son los más baratos posibles. Entonces, las compras públicas, normalmente, si hago una auditoría, si hago una fiscalización acá, yo voy a saber si el gobierno está pagando lo menos por lo máximo que pueda comprar. La eficiencia tiene que ver con las acciones de gobierno y cuántos insumos necesito para cuántos productos. Entonces, personas, asignación presupuestaria, equipamientos y, bueno, muchas cosas más. ¿Y qué tipo de productos, bienes y servicios? Aquí está una relación de eficiencia. Cuanto más eficiente es una política, más productos se produce con menos insumos. La eficacia tiene que ver con si los productos que están siendo producidos se alcanza el compromiso, el objetivo de la auditoría, los objetivos de la auditoría, no, de la política pública, los objetivos por los cuales se creó la política pública. Y por fin, una mirada de efectividad tiene que ver si los resultados, el impacto que tiene esta política pública está por lo menos mitigando, adecuando o alcanzando de alguna forma los objetivos y los compromisos iniciales por los cuales se creó la política pública y se hizo la asignación presupuestaria y de insumos. Y bueno, y claro, hay una mirada también de equidad que no está en esta esquema porque es mucho más complejo analizar la equidad de las políticas públicas, qué tipo de grupos son más vulnerables y necesitan más un tipo de atención pública.
Y, por ejemplo, cuando veo, y al final de la respuesta, si veo, por ejemplo, indicadores y métodos de análisis de efectividad de sistemas efectivos y eficaces de protección y de conservación de la naturaleza por medio de sistemas de áreas protegidas, te necesito ver si los resultados que están siendo alcanzados tienen que ver con los compromisos, no solamente internacionales, sino que también nacionales, de la constitución del país, de la política pública misma que se creó, y el uso de los insumos, básicamente, para saber si están alcanzando los resultados que se desean y para la sociedad tener los productos esperados, resultados esperados. Muchas gracias, Adriano. Yo no estaba preparado que te hiciera esta pregunta, pero tenías la mejor lámina para explicarla, así que muchas gracias por eso. Oye, Claudio, nos pregunta Gabriel, dice, en la década pasada, ¿qué tanto avanzamos o cuánto hemos avanzado en términos de superficie terrestre y marina, así como la protección de áreas naturales para cumplir con los compromisos internacionales? Gracias. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien, sí. Manejar el sistema ahora me quedó difícil. Bueno, sí, hemos avanzado mucho. Algunos dicen que el plan estratégico del Convenio sobre la Diversidad Biológica es un fracaso, ha fallado, incluso la meta Aichi 11. Yo no estoy de acuerdo. La parte marina, por ejemplo, salimos de más o menos 1,5% de la superficie marina protegida y estamos avanzando hacia los 10% de manera clara. Quizás lleguemos a 8 o por ahí. En la área terrestre estamos por más de 15% y la meta son unos 17%. En América Latina hemos tenido avances muy significativos en la Amazonía, y aquí hablo de 9 países, incluyendo un territorio ultramarino francés, pero 9 países que comparten la Amazonía, y hemos avanzado de manera muy significativa en área protegida, así como también la parte marina en países como Chile, para empezar con quien nos recibe el día de hoy, pero México, Colombia, Brasil también un crecimiento muy significativo. Lo importante es reconocer que hemos tenido avances, que los avances han sido promovidos y coordinados por las decisiones de los países en tener el marco, el plan estratégico, la meta 11 y contribuir a eso y trabajar eso como marco referente para avanzar. Para terminar esta cuestión, es importante reconocer que la meta 11 y esperamos los acuerdos para el después de 2020, no se habla solamente de un porcentaje de área protegida, sea terrestre, de ecosistemas de agua dulce o áreas marinas. Se habla también de algunos elementos que son fundamentales. Habría más, pero me voy a quedar con representación ecológica. Es decir, de nada vale proteger mitad de un país como Brasil solo en la Amazonía si el bosque atlántico, la sabana, el cerrado, la parte marina, costera, los manglares, los campos sulinos naturales no están protegidos porque hay otras especies, otras variedades y otros servicios de los ecosistemas. El 2 es que hay que manejar de manera efectiva. Entonces hay que tener presupuesto, personal, asociaciones, contratos, acuerdos. Hay que tener una evaluación de la efectividad de manera regular e incluso con relación también a indicadores de biodiversidad, pero probablemente importantes en muchos casos indicadores sociales. Y por fin, que sea manejada de manera equitativa. El primer punto en la gestión equitativa de sistemas de áreas protegidas y conservadas es reconocer derechos de las sociedades locales. En general hablamos de pueblos indígenas, no son solo los pueblos indígenas,
Podemos hablar en Brasil y otras partes de pueblos y comunidades tradicionales. Muchas veces en casos como en Colombia también hay protección para comunidades de antiguos esclavos, pero es una evaluación global que si no manejamos bien los costos de las áreas protegidas son locales para las autoridades, las empresas, la economía local, y los beneficios son nacionales, regionales, globales. Entonces, este equilibrio de equidad tiene que ver con eso. Y para terminar, la equidad habla también de los derechos a los beneficios de la naturaleza para la población más carente, la más necesitada de las ciudades. Puede ser que no sean población tradicional, que no tenga una relación con los ecosistemas bien establecida, pero tiene el derecho de beneficiarse por la presencia de la naturaleza cerca de las ciudades, por el acceso en el turismo o por poder estar con áreas verdes cerca de sus casas. Y en general pasa al revés, pasa el contrario, porque las áreas más pobres de nuestras ciudades en general son las que tienen menos verde, por procesos de ocupación espontánea, no regulada, no legal, pero significa que la gestión de la conservación de las áreas protegidas tiene que mirar a corregir esas desigualdades, hacer una gestión más equitativa. Entonces, hemos avanzado mucho en cobertura, en más protección. No hemos avanzado de la misma manera en la calidad por la representación ecológica, la eficacia y la equidad de esas áreas protegidas, de esos sistemas. Gracias. Gracias a ti, Claudio. Oye, Adriano, volviendo a la auditoría, Rigoberto nos pregunta que si puedes un poco explayarte sobre cuál fue el procedimiento utilizado para el análisis de las políticas públicas en los temas de áreas protegidas y cómo se ha canalizado ese análisis, cómo se ha dado el trabajo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Les comento que esta auditoría que mencioné ahora de 2020 está todavía en curso. Estamos en el momento de la ejecución y preparación para la consolidación de los resultados. Tenemos previsto para este segundo semestre el taller de consolidación de resultados que será realizado de forma totalmente virtual y es un reto para nosotros también. Imagínate 80 personas, 80 auditores de los equipos de auditoría más otras personas en un momento ahí virtual de interacción, no solamente de exposiciones, sino que también de discusión de resultados. Y bueno, la metodología que estamos utilizando en esta auditoría es, como les presenté, el INDIMAPA, que evalúa las áreas protegidas, el sistema de áreas protegidas bajo los indicadores ahí presentados, como plan de gestión, uso público y otros más. Y también el análisis FSDL, de fragmentaciones, superposiciones, duplicidades y lagunas o vacíos, que es una metodología que está inspirada en un documento de la GAO, el Government Accountability Office, la EFS de los Estados Unidos, que es justamente para identificar duplicidades, superposiciones y fragmentaciones en políticas públicas. Y en este caso específico de esta, como no se puede ver todo y es muy complicado tener en cuenta todas las políticas, todas las interacciones que están en acción en el mismo momento, elegimos dos políticas para evaluar junto con la política de áreas protegidas, que son las políticas de turismo, para evaluar justamente el uso público, cómo se están evaluando, cómo se están manejando las actividades de turismo y de acceso a las áreas protegidas por medio del uso público, si es una actividad sostenible o no. Y también las políticas de tenencia territorial. Así que si la consolidación de las áreas protegidas está en un contexto de gobernanza interesante para que se desarrolle de la mejor forma los resultados y las actividades de la política. Porque lo que tenemos claro es que no solamente los tres pilares clásicos de desarrollo sostenible, que son el económico, ecológico y social,
sino que también un componente muy importante del desarrollo sostenible es el institucional, que tiene que ver justamente con la buena gobernanza pública, con los componentes y mecanismos de gobernanza como coordinación, articulación, planificación de largo plazo, definición de retos y mecanismos de evaluación y revisión de las políticas y otras cosas más, transparencia. Entonces, el gobierno, el poder público, que tiene un reto, un rol muy importante en la Agenda 2030 y en las políticas públicas, tiene que estar con visiones integradas y con sus ministerios, sus órganos articulados para que las políticas se complementen, se integren y den los mejores resultados a la sociedad, que es al final el público objetivo de las políticas públicas. Así es, buenísimo, Adriano, muchas gracias. Hay una persona que nos está tocando un tema que tratamos en otro webinario y dice que sí, qué va a pasar con el desarrollo de la Agenda 2030, que esa persona que nos dice el comentario estima que no se va a cumplir con la Agenda de aquí al 2030. Puede ser. Te invitamos a que revises las sesiones anteriores, están todas disponibles en nuestra web, en la web de la OLACEF, y ahí ya hablamos de ese tema y en general hay conciencia de que hay muchas metas que no se van a poder cumplir, pero los avances son significativos de cualquier forma. En ese contexto, la posibilidad de una nueva agenda, ya tuvo la del milenio, ahora la de desarrollo sostenible, una tercera, está presente. Ojalá que se logre y que nos permita seguir avanzando. Oye, Claudio, tenemos otra pregunta para ti que nos hace Anónimo, pero dice, luego de la pandemia, con una economía mundial en el suelo, necesitada de proyectos que la impulsen hacia la recuperación, ¿temes que dicho escenario implique una relajación de las exigencias ambientales que ponga en riesgo las áreas protegidas? Sí, tengo este temor, pero también tengo esperanza de que no pase así. A ver, eso es un poco la encrucijada, el encruce donde estamos nosotros, ¿no? ¿Vamos a volver a un mundo igual al anterior, solo empeorado por la pandemia? ¿O vamos a tomar esta crisis de salud, infelizmente, de muertes de amigos, de familiares, de conocidos y de otros, y toda la restricción que ha venido, y vamos a aprovechar eso para reflexionar y organizar un mundo que sea mejor? Yo estoy poniendo mis esfuerzos para la segunda opción. Yo imagino que mucho va a pasar de los dos lados, ¿no? Y las sociedades siempre son plurales. Yo veo que en casos de algunos de nuestros países de Latinoamérica, incluso en Brasil, hay, por ejemplo, gente que quiere que las actividades económicas vuelvan con todo el esfuerzo sin los cuidados adecuados que el momento exige. Se ve que a veces se abre un shopping center y la gente vuelve de manera con mucha avidez, con mucha voluntad de ir a las compras, de visitar las tiendas, de pues estar justamente en espacios más cerrados, más fuera de la naturaleza posible. Pero también se ve el reverso. Muchos países, podríamos mencionar la Unión Europea, candidato de Estados Unidos, pero en nuestra Latinoamérica también, muchos países, los gobiernos o instituciones importantes de países están hablando de que necesitamos una recuperación económica que sea sostenible, que sea verde. Yo veo la potencialidad. Podemos generar empleos, movimentar la economía con el turismo sostenible, por ejemplo. El turismo va a ser distinto. Necesitamos, entre mis recomendaciones está, pues, cuáles son las reglas para volver a visitar parques nacionales y otras áreas protegidas, para áreas de turismo de base comunitaria. Pero sí podemos volver a hacer eso de manera a generar un impacto positivo. Yo veo que hay una discusión, una reflexión al respecto de la conservación que es como más profunda que antes. Entonces, yo tengo miedo. Yo creo que los procesos de
búsqueda de una recuperación económica a cualquier costa sean fuertes, pero también veo el otro proceso y creo que un poco vamos a seguir con esa dialéctica, esas relaciones, y yo tengo la esperanza que la parte que proponga una recuperación que nos lleve a una reconexión con la naturaleza de manera espiritual, mental, personal, física, y también una relación más armónica con la naturaleza como sociedad, pueda tener más espacio, por lo menos por estas discusiones que estamos teniendo nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Claudio. Y aquí nos hace una pregunta sobre auditorías e indicadores. Como sé que es algo que se ha revisado y se revisó en la auditoría que, por ejemplo, hizo el TCU y el equipo de Adriano trabajó en ella, la auditoría sobre evaluación de ODS, también se revisó en la auditoría sobre ODS 5. Invito a la persona que nos hizo esa pregunta a revisar. Le acabo de dejar ahí al ladito un enlace a todos los informes de auditoría coordinada para que pueda revisarlo. Tenemos una pregunta que Rodrigo hace para Adriano. Una pregunta bien interesante. Dice, la causa de las causas de la destrucción de las áreas protegidas, el desequilibrio ambiental, y lo que estamos viviendo hoy con pandemias como el COVID, es el incremento desmedido de la población humana y su impacto directo en la huella ecológica que imprimimos como personas. En el análisis de la auditoría coordinada sobre áreas protegidas, ¿han considerado ese aspecto como causa? Hola, ¿me escuchas? Sí, Sí. Bueno, fuerte y claro. Bueno, perfecto. Bueno, interesante esta pregunta. Sí, hay muchos factores que están, bueno, causan efectos y son causas de las causas o no. Y bueno, les comento nuevamente que esta auditoría está todavía en curso. Estamos todavía en la fase de consolidación de resultados, de la finalización de la ejecución. Entonces, no les podría decir que llegamos ya a la conclusión de esto o aquello, pero es muy interesante este punto de la huella ecológica que imprimimos en el mundo en el cual estamos. Y claro, tenemos en cuenta el concepto de desarrollo sostenible, que tiene que ver no solamente con las generaciones presentes, sino que también las futuras. O sea, no es solamente un pacto entre las personas que hoy están vivas y están, bueno, viviendo sus vidas y haciendo sus cosas, sino que también de personas que ni nacieron todavía. Y estamos utilizando los recursos naturales que posiblemente no estarán más disponibles en otro momento. Entonces, claro, esto es siempre un desafío, un reto en estas análisis, pero le invito a la persona que preguntó, no me acuerdo su nombre, pero a revisar los documentos al final de la auditoría, al final de este año o en el comienzo del próximo año, la publicación de los resultados para saber exactamente cómo los análisis se van a finalizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriano. Oye, Claudio, bueno, vamos a ir terminando porque ya estamos en la hora, pero quiero hacerle una pregunta más a Claudio que engloba varias preguntas que recibimos y yo creo que tiene que ver con una esperanza de futuro. Dice Luis, entre otros, ¿qué medidas pueden ser tomadas para que a nivel internacional la biodiversidad y la protección de las áreas protegidas, se cuide o se realice de mejor manera? ¿Cuáles son las propuestas para poder tener mejores áreas protegidas en conclusión? Pues yo creo que de manera técnica tenemos ya procesos bien conocidos y entre los expertos bien difundidos. Yo creo que hay que mejorar, por ejemplo, en la medición y evaluación de la equidad, en la gestión de áreas protegidas y de sistemas de áreas protegidas y conservadas. Pero me gustaría mencionar dos puntos donde veo que se puede hacer mucha cosa para muchas. Parece que Claudio se nos quedó un poco pegado. Sí, yo tampoco no le escucho. Sí. Mira, tengo otra pregunta que era con la que quería finalizar, así esperamos a ver qué pasa con la conexión de Claudio, y es una pregunta que hace José Vicente, es bien interesante y también va en la línea de lo que les comentaba, que es
quizás una aspiración de futuro. En tu caso, Adriano, que has participado de varias auditorías coordinadas esencialmente en temas ambientales súper importantes como la evaluación central general de ODS, la de agricultura sostenible, biodiversidad y otras, José Vicente dice, ¿cómo lograr establecer políticas de Estado que permitan encontrar un punto de equilibrio entre los intereses económicos y la conservación de la naturaleza? Y te la hago porque no eres político, porque capaz que me vas a responder algo más serio que un político, por lo menos. Bueno, muchas gracias por el cuidado y por la pregunta. Y bueno, sí, este es el reto. De hecho, hay muchas formas de intentar empezar a contestar esta pregunta. Quizás sería un tema para un webinario propio, pero claro, hay que hacer esa distinción que es muy, muy clara y muy, muy interesante, que es lo que es de gobierno y lo que es de Estado. Lo que es de Estado hay que continuar aunque cambie los gobiernos, los planes de cada momento político, de cada partido, cada grupo que está en el poder en el momento, pero hay cosas que tienen que continuar. Por ejemplo, si pienso en la salud pública o en programas de educación o en programas de mantenimiento y de conservación de la biodiversidad, eso no puede mantenerse solamente por un periodo en Brasil, por ejemplo, 4 años de un gobierno, o en otros son 5 o 6 años. Y este tipo de objetivo, de política pública, de resultado, tiene que ver necesariamente con los mecanismos de gobernanza. Por ejemplo, planes y objetivos que tienen una mirada de largo plazo. Por eso que son tan importantes los ODS. Los ODS son más o menos un plan global de largo plazo de 15 años para que los países se arreglen y se organicen para saber cómo vamos a llegar en 15 años. No es necesariamente que vamos a cumplirlos o no, pero un momento bastante importante es tener una dirección. ¿A dónde vamos? Y aunque sea otro tipo de gobierno, otro momento en el país, hay que tener esta idea de que hay un punto a llegar en 2030 y después otro más en 2045, 50, lo que sea. Entonces es importante tener siempre en cuenta que los mecanismos de gobernanza como planes de objetivos, la mirada de largo plazo, coordinación, la participación social, que es imprescindible para cualquier política de Estado, cualquier Estado democrático que tenga en serio los derechos humanos y las políticas públicas y el gasto responsable de los recursos públicos, tienen que tener en cuenta la participación social. Entonces, siempre hay que tener mecanismos y foros de participación, porque la población, aunque el gobierno cambie, como la pregunta dice, la población está ahí todavía. Y nosotros tenemos un aprendizaje generacional a cada año y a cada momento que pasamos en la vida, y aprendemos y estamos todavía ahí. La población es también un mecanismo de control social y de pensar a largo plazo, a dónde queremos llegar y a dónde vamos con esto. Entonces, son básicamente... son retos muy difíciles, no hay una respuesta muy fácil. Hay una frase que dice, no me acuerdo dónde la vi, pero en este momento también que revisamos las cosas, leemos tanto y vemos muchos webinarios, ya nos olvidamos dónde está la información, está en alguna parte ahí en mi cabeza. Y alguien dijo, un cientista político ahí, no me acuerdo su nombre, que para la construcción de un Estado democrático de derecho, para la construcción de eso, las instituciones políticas y de Estado, los primeros 500 años son los más difíciles. Después quizás las cosas sean más fáciles. Entonces, es a largo plazo. No hay un fármaco mágico, no hay una poción mágica. Esto no es la ONU que va a llegar acá y estos son los objetivos y listo. Hay que tener mucho trabajo, pensar globalmente y actuar localmente. Gracias. Bueno, en el caso de las repúblicas de América Latina, entonces nos quedan como 300 años para llegar. Sigamos trabajando con eso. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro webinario de hoy, a la quinta sesión, que como les contaba estuvo liderada o trabajada por la Comisión de Medio Ambiente de la OLACEF, a quienes agradecemos el empeño que han realizado. Los invitamos a tres cosas. Uno, a seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y en Facebook,
donde pueden encontrar materiales de todo lo que están trabajando y distintas publicaciones. De hecho, esta semana estamos haciendo muchas publicaciones sobre el trabajo de la Consteva, eso es uno. Dos, invitarlos a mañana a revisar la nueva sesión la nueva entrada de nuestro blog COVID, donde la cooperación alemana nos va a hablar del valor de las auditorías coordinadas para apoyar el desarrollo sostenible en nuestros países, y va a contar un poco la experiencia de cómo la cooperación alemana viene trabajando con el TCU, con la OLACEF en estas auditorías. Y en tercer lugar, invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en la 6ª edición del webinario, cuando vamos a hablar de participación ciudadana. Así que vamos a hablar de control ciudadano en tiempos de pandemia, la crisis y el control ciudadano. Así que lo dejamos hasta acá. Muchas gracias a nuestros expositores, muchas gracias Adriano, muchas gracias Claudio por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto tenerlos por acá. Y nada, pues, a quienes nos ven desde Latinoamérica y de otras partes, vimos incluso que nos estaba viendo la señora Mónica de la Secretaría de Intosai, ahí en Austria. Así que muchos saludos a todas y todos, que estén muy bien y nos estamos viendo. Chau.